Buenas tardes, hermanos. El Señor los bendiga. Una vez más en esta tarde agradecemos a nuestro Dios por la bendición de poder regresar y poder estar con ustedes a través de estos medios. Gracias por sus oraciones, hermanos. Continúan orando por nuestro ministerio, el trabajo que estamos haciendo, realizando todavía a través de estos tiempos. Gracias a Dios por la bendición que Él nos da de poder continuar de esta manera predicando su santa palabra. Rogamos también por de sus oraciones por los hermanos y personas que están enfermos. Todavía necesitamos seguir orando. Hay más hermanos que están enfermos también y hay que estar siempre, hermanos, constantes en oración, rogando al Señor por la salud de nuestros hermanos en Cristo. En esta tarde, hermanos, les voy a invitar para que abran sus Biblias en el capítulo número 4 del Evangelio según San Mateo, Mateo capítulo 4, y vamos a buscar el versículo 18 en adelante. Esto será el pasaje que vamos a estar iniciando para el mensaje de esta tarde. Así que les animo a buscar en sus Biblias, hermanos, para que también ustedes nos estén siguiendo ahí con la palabra de Dios en su mano, para que puedan ir leyendo también los textos que estamos compartiendo aquí de la palabra del Señor. Dice la Escritura, hermanos, de la siguiente manera, comenzando con el verso 18, dice la palabra de Dios: y andando Jesús junto a la mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, que es llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en la mar porque eran pescadores. Y díceles: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando luego las redes, le siguieron. Y pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en el barco con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando luego el barco y a su padre, le siguieron. Y rodeaba Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y corría su fama por toda la Siria, y le trajeron todos los que tenían mal, tomados de diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados y lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguieron muchas gentes de Galilea y de Decápolis y de Jerusalén y de Judea y de la otra parte del Jordán. Hasta ahí la lectura, hermanos. En esta tarde vamos a orar al Señor, que Dios nos ayude a entender el mensaje de este día. Gracias te damos, Señor, una vez más por el privilegio de poder acercarnos al trono de tu gracia, el poder venir, Señor, y estar en tu presencia. Gracias, Señor, por esta porción de tu palabra que hemos leído. Pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento para comprender el mensaje. Ayúdanos, Señor, para que todo lo que vayamos a escuchar pueda ser de aliento y de fortaleza para nuestras vidas, y podamos tener un corazón dispuesto a obedecer cada una de las instrucciones que recibamos en tu palabra. Gracias, Señor, por todo. Nos rogamos que seas con cada uno de nosotros. Rogamos por los enfermos, los hermanos que no pueden congregarse, los que no pueden asistir, y aquellos, Señor, que se encuentran con gravedad de enfermedad. Señor, pedimos que tú seas el médico por excelencia. Sana a nuestros hermanos, dales su salud, y a ti será toda la honra y la gloria. Pues todo lo pedimos, Señor, dándote las gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bueno, gracias a Dios, hermanos, por esta hermosa lectura de la palabra del Señor. En este capítulo 4, Mateo narra el acontecimiento, cómo el Señor llamó a sus discípulos, a sus primeros discípulos, a los apóstoles, para que le siguieran. Y era importante que ellos aprendieran a seguirle. ¿Por qué? Porque tenía un plan el Señor para cada uno de ellos, y Él quería realizar ese plan en la vida de cada uno de los hombres que Él llamó. Así que en esta tarde, hermanos, queremos hablar sobre este tema tan importante. ¿Qué significa seguir a Jesús? ¿Qué significa? Oímos mucho de seguir al Señor Jesucristo. Oímos mucho acerca de seguir al Señor y estar caminando paso a paso tras sus pisadas. Pero ¿qué significa realmente seguir al Señor Jesucristo? Cuando el Señor estuvo aquí en la tierra, hermanos, Él iba delante de sus discípulos. Ellos le seguían, no tenían ningún problema de seguirlo, porque ellos lo veían y caminaban hacia donde Él se dirigiera. Cuando Él enseñaba, ellos escuchaban su voz, conocían la voz del Señor Jesucristo. No solamente
lo conocían físicamente para seguirlo a donde él fuera, pero también escuchaban y conocían su voz para atender cuando él enseñaba. Cuando él, hermanos, interaccionaba con la gente, ellos observaban todo esto y aprendían, hermanos, del ejemplo del Señor. Pero nosotros en este tiempo actual, ¿cómo podemos nosotros seguir al Señor, hermanos, si el Señor Jesucristo ya no está aquí en la tierra? ¿De qué manera nosotros podemos entonces seguir paso a paso a las pisadas de nuestro Maestro, del Señor Jesucristo? Hay una manera de hacerlo. Según el Evangelio de Juan, capítulo 14, el mismo Señor Jesucristo lo enseñó ahí. Le invito a que busque ahí, por favor, el Evangelio de Juan, y vamos a buscar el capítulo 14, el versículo 16 y el 17. Mira lo que dijo el Señor ahí. Es muy interesante la forma que el Señor lo explicó. O sea, no hay excusa para nosotros. No podemos decir, bueno, yo no puedo seguir al Señor porque Él ya no está aquí. Yo no lo veo, no lo escucho, no he observado su manera de actuar. Pero, hermanos, el Señor nos dio una buena instrucción en el capítulo 14, verso 16, donde dice: y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador. ¿Por qué dijo el Señor otro? Porque en el presente, cuando Él hablaba, Él era el consolador para sus discípulos. Pero cuando Él se fuera, iba a venir otro consolador para que esté con vosotros para siempre, dice el Señor. Aquel no se irá. Aquel otro consolador quedará con ustedes. ¿Quién será ese otro consolador? El versículo 17 dice: al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros y será en vosotros. Noten la aclaración que hace el Señor en este verso aquí, hermanos. Él dice, hablando del otro consolador, Él dice que Él será en vosotros, pero antes de eso, dice que ese consolador estaba con vosotros. En otras palabras, que el mismo Señor Jesucristo, hermanos, y el Espíritu Santo son la misma persona. Por eso Él dijo, ahora yo estoy con ustedes, pero cuando Él venga, cuando el Espíritu Santo venga, estará en ustedes. Ellos caminaban detrás del Señor. Ellos escuchaban la voz del Señor. Y lo hacían mirándolo a lo lejos, escuchándolo a cierta distancia. Pero hoy nosotros, hermanos, no necesitamos que Él vaya a una distancia de nosotros para seguirlo, porque Él está en nosotros. Así que es importante entender que nosotros, los discípulos, los hijos de Dios en este tiempo, podemos también seguir al Señor Jesucristo, hermanos, en la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, hace por nosotros todo lo que Cristo hizo por sus discípulos en aquel tiempo, porque Él es la misma persona. Así que gracias al Señor por esta bendición. No nos dejó huérfanos, como dijo el Señor. No nos dejó solos, sino que envió al Consolador, el Espíritu Santo que está en nosotros, hermanos. Así que el Espíritu Santo, cuando hablamos de seguir al Señor Jesucristo, tenemos que entender, hermanos, en primer lugar, que el Espíritu Santo, Él nos guía en todo momento. El Espíritu Santo nos guía en todo momento. En el capítulo número 16 de este mismo Evangelio, el Evangelio según San Juan, capítulo 16, el versículo número 13, noten lo que dice aquí el Señor. Pero cuando viniera aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. ¿Sabe usted que no hay manera de confundirnos? Cuando los discípulos estaban con el Señor, en repetidas ocasiones los vemos a ellos hacerle la pregunta, ¿eres tú? Se preguntaban si Él era el Maestro, y luego se hacían la pregunta entre ellos mismos, ¿y quién es este que aún los vientos le obedecen? Era increíble, hermanos, que aunque ellos habían visto las señales, habían visto todas las cosas que el Señor había hecho, pero todavía ellos de alguna manera dudaban. Hoy nosotros, hermanos, no tenemos ninguna oportunidad de dudar. No debemos de dudar jamás, porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. No hay ninguna cosa que quede confusa en el creyente. En el verdadero Hijo de Dios, todo está claro, porque el Espíritu Santo nos guía en todo momento y en cada circunstancia. Por eso dice el versículo que estamos considerando: pero cuando viniera el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará
todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Así que no hay duda ninguna, ni hay ninguna hermanos, manera de nosotros perdernos, porque tenemos la guianza del Señor. Así que el Espíritu Santo nos guía, hermanos, en todo momento. Además, número 2, podemos decir que el Espíritu Santo nos enseña las verdades de Dios. El Espíritu mismo, hermanos, nos está enseñando, es nuestro maestro. En el capítulo 14, volvemos al capítulo 14 de este mismo Evangelio de Juan, capítulo 14. Busque el versículo número 26. Mire lo que dijo el Señor aquí en este versículo: mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. ¿Qué cosas están ocultas para nosotros? ¿Qué cosas no alcanzamos a entender? ¿Qué cosas, hermanos, necesitamos saber? Que el Espíritu Santo no nos lo puede enseñar. Él está ahí para enseñarnos, hermanos, todas las cosas, y os recordará todas las cosas que os he dicho. El Señor nos enseñará, hermanos, en el camino donde vamos. El Señor nos va a ir enseñando lo que realmente quiere decir, lo que significa cada una de las cosas. Y nos trae a la memoria el recuerdo de las cosas que ya fueron dichas, que fueron establecidas en su santa palabra. Así que qué bendición para nosotros los creyentes que contamos con la presencia del Espíritu Santo de Dios, porque no solamente nos guía, pero también nos enseña en toda verdad, todas las verdades de la palabra de Dios. Es importante que los cristianos conozcamos las verdades de Dios, porque de esa manera nunca jamás nos confundiremos. Nadie nos engañará. Podremos caminar, hermanos, podemos caminar en nuestra vida cristiana con toda seguridad de que vamos por el camino correcto, hermanos, porque el Espíritu Santo nos está enseñando todas las cosas que vienen y que son concernientes a la palabra de Dios. Así que es importante que nosotros tengamos conciencia de que seguir al Señor Jesucristo es permitir que el Espíritu Santo nos guíe y nos enseñe. Pero también, hermanos, una tercera cosa que hace el Espíritu Santo en nosotros: Él también, hermanos, nos transforma desde adentro hacia afuera. Él va transformando nuestras vidas. La transformación de la vida de las personas depende de Dios. Dios tiene el poder para hacerlo. Nosotros no podemos cambiar por sí mismos. Necesitamos la ayuda de Dios, el poder de Dios, el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. Lo único que tenemos que hacer nosotros es permitirle al Espíritu para transformar nuestras vidas, hacer los cambios pertinentes que necesitamos, hermanos. Él nos va a ir transformando. Segunda de Corintios capítulo 3, por favor. Vamos ahí, por favor, hermanos, para considerar esta otra cita. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo número 3, el versículo número 18. Mira lo que dice acá la palabra de Dios. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. Noten esta afirmación del apóstol, hermanos. No depende de nosotros. O sea, si se tratara de nosotros, nunca podríamos cambiar. Nuestra vida seguiría siendo la misma, y nosotros somos conscientes. Las personas que conocimos al Señor Jesucristo ya de grandes, nos damos cuenta, hermanos, que aunque quisimos cambiar, nunca pudimos cambiar nuestra vida. Siempre seguimos siendo los mismos, y en algunos casos íbamos de mal en peor. Pero cuando venimos al Señor, el Señor ha ido transformando nuestra vida. Nuestra vida ha sido cambiada, hermanos, de una manera tan maravillosa que hoy podemos ver y pararnos frente al espejo y ver a un hombre, una mujer diferente. Podemos mirarnos y saber que ya no somos los mismos. Nuestra transformación ha sido tan maravillosa, hermanos, que hoy nos asombramos aún nosotros mismos de ver qué Dios ha hecho con nosotros. Nuestras vidas han tenido un giro completamente distinto, hermanos, que ahora podemos considerar nuestras vidas como algo diferente. El apóstol Pablo también le dijo a los hermanos en Corinto, hermanos, que si alguno está en Cristo, allá por el capítulo 5, el verso 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Qué transformación tan grande hace el Señor.
una transformación completa. Dios cambia la vida de las personas y eso lo hace por medio, a través del Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. ¿Cómo necesitamos del poder de Dios en nuestra vida, hermanos? Hay personas que tienen años de estar en el Evangelio y sus vidas aparentemente no han cambiado. Algo está sucediendo ahí. Y la única razón que podemos encontrar para que una persona no cambie es porque esa persona no le está permitiendo al Espíritu de Dios cambiar su vida. No le está entregando su vida al Señor como debería de hacerlo. Así que es importante los cambios pertinentes que Dios hace en nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestras actitudes, inclusive, hermanos, hasta en las formas que nosotros tratamos a las demás personas. Todo eso cambia. Cambia solamente por el gran poder de nuestro Dios, que tiene el poder para transformar nuestras vidas. Por eso dice aquí el versículo, hermanos, somos transformados de gloria en gloria. Dios va transformándonos, va cambiando, hermanos, día tras día. Va haciendo los cambios en nuestra vida que, como dije hace un momento, hasta nosotros mismos nos asombramos de ver los cambios que hace nuestro Dios. Pero además, hermanos, el Espíritu Santo, además de guiarnos, enseñarnos dando la enseñanza de la verdad de Dios y transformarnos desde adentro hacia afuera, hermanos, no solamente hace eso el Espíritu, sino que Él también nos capacita para servir y obedecer al Señor. Él nos capacita, la capacidad para poder nosotros obedecer. Somos desobedientes por naturaleza. Esa es la realidad de todos nosotros. Porque muchas veces nosotros nos rebelamos contra Dios, porque esa es nuestra naturaleza. Pero cuando venimos al Señor y entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, le damos nuestra vida y el control de nuestra vida al Espíritu Santo de Dios, entonces Él se encarga, hermanos, para que nosotros podamos obedecer a cada una de las reglas, a cada uno de los mandamientos de la palabra de Dios. Esto es importante porque nosotros no podemos obedecer porque somos pecadores, hermanos, con una naturaleza caída. Pero necesitamos la ayuda del Espíritu de Dios para que nosotros podamos, hermanos, podamos obedecer a nuestro Dios. Él nos capacita para hacerlo. En el capítulo 13 del libro de los Hechos, vamos al libro de los Hechos, hermanos, el único libro histórico del Nuevo Testamento, el capítulo 13. Quiero que veamos dos versículos ahí, versículo 1 y versículo número 2. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y doctores, es decir, profetas y maestros. Y comienza a mencionar a estos hombres. Ahí estaba Bernabé y Simón, el que se llama Níger, y Lucio Cireneo, Manaén, que había sido criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y luego el verso 2 dice así, hermanos, ministrando pues estos al Señor. Ministrar quiere decir servir. Estos hombres estaban en la iglesia de Antioquía sirviendo al Señor. Quiero que noten algo, hermanos. Estas personas fueron instruidas. Estaban siendo preparadas. El Espíritu de Dios nos prepara para que obedezcamos y sirvamos al Señor. Pero Él no lo va a hacer si nosotros no nos sometemos. Tenemos que estar en la iglesia. Ninguna persona que quiere obedecer a Dios y que quiere servir a Dios fuera de la iglesia lo logrará. Nunca lo logrará. Porque el Espíritu Santo de Dios no se contradice. Él nos trae a la iglesia para entrenarnos. Cada servicio, cada mensaje, cada enseñanza, hermanos, es una manera de instruirnos para que nosotros nos preparemos para hacer la obra de Dios. Todos los pastores que conozco, hermanos, que están sirviendo a Dios de corazón, que lo están haciendo como un deber que tienen en sus corazones por el llamado que Dios les dio, hermanos, son personas que fueron llamadas en su propia iglesia. Fueron llamados ahí en su iglesia donde ellos servían a Dios. Ellos ya estaban ahí, hermanos, asistiendo fielmente, diezmando, ofrendando, hermanos, ganando almas, invitando gente, trayendo gente a la iglesia. Y de ahí Dios los llamó, los estaba preparando Dios para el ministerio. Así estaban estos hombres, todos estos mencionados aquí en el versículo 1, incluyendo a Saulo, hermanos, que después se convertiría en Pablo, el apóstol Pablo. Todos estos estaban en la iglesia, estaban sirviendo al Señor y ayunando. Dijo el Espíritu Santo, el versículo 12, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra
para la cual los he llamado. Noten esto aquí. Dios no los llamó de allá de la calle. Dios no los llamó, hermanos, para el ministerio allá en rebeldía, que no querían ir a la iglesia. Hermanos, Dios los llamó de dentro de la iglesia. Dios siempre llama a los que sirven a Dios. Hay personas que no han entendido eso todavía, hermanos, pero es necesario que nosotros aprendamos a servir a nuestro Dios. Hay que hacerlo, hermanos, porque todo servicio que damos es parte de nuestro entrenamiento. Usted no sabe para lo que Dios lo quiere a usted el día de mañana. Usted no sabe, hermanos, si Dios lo está preparando para que usted sea el próximo pastor de la iglesia. Usted no sabe si Dios lo está preparando para que usted sea el próximo misionero que llevará el evangelio a otras partes donde nadie ha ido. Usted no sabe, hermanos. Entonces, por esa razón tenemos que estar ahí presentes en la casa de Dios, en la iglesia del Señor, sirviendo a nuestro Dios, para que el día que Dios nos llame, nosotros estemos listos para servir a nuestro Dios, hermanos. Así que es importante entender entonces que seguir al Señor Jesucristo es que el Espíritu Santo de Dios, hermanos, nos esté capacitando diariamente, todos los días, hermanos, preparándonos para el servicio de nuestro Dios. Así que qué importante es esto, la capacidad. Por eso decimos que el Espíritu Santo nos capacita para servir y obedecer al Señor, hermanos. La capacidad, ¿qué quiere decir capacidad? Quiere decir que hemos recibido entrenamiento. Pero es importante, hermanos, encontrar este asunto del entrenamiento dentro de la iglesia. Hay personas que tienen años de conocer el evangelio y no saben cómo guiar un alma a los pies de Cristo. Para eso hay que estar en la iglesia para recibir entrenamiento. Que alguien le instruya, que esté ahí para que aprenda cómo se hace. Ese es parte del entrenamiento. Entonces Dios, hermanos, por medio de su Espíritu, nos capacita diariamente para que nosotros estemos listos para servir a nuestro Dios y obedecer a nuestro Dios, hermanos. También el Espíritu Santo, hermanos, nos ayuda a descubrir la voluntad de Dios para nuestras vidas. Es importante, hermanos, no solamente saber que Dios quiere usarnos y que Dios quiere usar a todo mundo, pero hay que saber en qué Dios me quiere usar a mí. ¿Cuál es el ministerio específico para el cual Dios me ha llamado? ¿Cuál es el área donde yo debo de servir? Esto es bien importante y para eso nosotros necesitamos que el Espíritu de Dios nos ayude a descubrir. Tenemos que aprender a clamar, a rogar, a suplicar al Espíritu de Dios para que nos ayude a que nosotros descubramos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Una cosa es lo que yo quiero ser o las cosas que yo quiera hacer, pero otra cosa es lo que Dios quiere que yo sea y lo que Dios quiere que yo haga. Así que por eso necesitamos que el Espíritu de Dios nos ayude, hermanos, a descubrir la voluntad del Señor. En Romanos capítulo 8, vamos a buscar esa cita en Romanos capítulo número 8, por favor. Busquemos el versículo número 26. Mira lo que dice acá la palabra de Dios. Romanos 8, 26. Mira, hermanos, lo que dice la escritura de esta manera. Y asimismo también el Espíritu, noten esto, hermanos. Y asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza. ¿Cuál es nuestra flaqueza? Que nosotros no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Esa es la flaqueza que todos nosotros tenemos. Todos batallamos por conocer qué es exactamente lo que Dios quiere para mí. Hay personas que han pasado una vida entera tratando de descubrir cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Y aún no lo han podido descubrir. Y todo debido a que no rinden su vida al Espíritu Santo de Dios para que Él sea quien les ayude a entender qué es lo que Dios quiere para ellos. Así que es importante que nosotros comprendamos esto, hermanos. Asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza. Porque ¿qué hemos de pedir como conviene? Regularmente estamos haciendo oraciones, pidiendo oración, guianza de Dios, pero no estamos pidiendo como conviene. Estamos pidiendo algunas veces equivocadamente. Recuerdo cuando Santiago dijo en su carta también, vosotros no tenéis lo que pedís no tenéis lo que necesitáis porque no pedís. Están escasos de respuesta de Dios porque no están pidiendo. Pero luego dice, piden y aún no reciben porque están pidiendo mal para gastar en vuestros deleites, dijera Santiago. Estamos pidiendo mal, hermanos, y esa es la razón por qué no hay respuesta nunca. Nunca nos damos cuenta cuál es la voluntad de Dios.
porque estamos pidiendo caprichosamente lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, a donde yo quiero ir, lo que yo quiero hacer. Recuerdo la anécdota de aquel hermano que se acercó al pastor y viene y le dice: pastor, quiero decirle que Dios quiere que yo le sirva. Aquí estoy dispuesto a servir en lo que Dios quiera. Así que, pastor, dígame qué debo de hacer. Y el pastor le dijo: está bien, hermano, aquí lo espero el día de mañana, tempranito en la mañana. Y el día siguiente llegó el hermano aquel para presentarse listo para hacer lo que Dios quería. Y el pastor lo recibió con una escoba en la mano, un trapeador y una cubeta. Y le dijo: hermano, quiero que limpie los baños. De aquí en adelante usted se encargará de la limpieza de los baños. Y el hermano se sorprendió, quedó sorprendido por lo que el pastor le estaba ofreciendo para hacer. Dice: pero ¿cómo, pastor? Yo quiero servir a Dios. Pues hermano, esto es servir a Dios. Digo: pero es que lo que yo quería es que me pusiera a predicar. Entonces, hermanos, podemos ver la actitud muchas veces nuestra. Estamos queriendo servir a Dios, hacer la voluntad de Dios, pero queremos hacerla a nuestra manera. Queremos hacer lo que nosotros queremos y no lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Es increíble, hermanos, lo que han hecho algunas familias, pastores, o mejor dicho, misioneros, hermanos, que están en el campo misionero. Es increíble dejar su familia, dejar su patria, sus tierras, todo lo que donde ellos eran, para irse a un lugar completamente desconocido, hermanos. Es algo increíble que creo que solamente por un llamado de Dios, una familia, unas personas pueden hacer eso. Solamente porque Dios los llamó. Si no fuera por eso, yo creo que nadie dejaría lo suyo, la comodidad de su casa, la comodidad de su trabajo, la comodidad de sus cosas, todo lo que tenía y todo, hermanos, inclusive la comodidad de su propia patria, para irse a aventurar a un lugar donde eran desconocidos completamente. Tiene que ser un llamado de Dios. Y es ahí donde nosotros podemos encontrar cuando una persona es guiada por el Espíritu Santo de Dios y está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sea lo que sea. No importa dónde sea, hermanos. Encontramos en la anécdota que le conté hace un momento, esta persona quería hacer la voluntad de Dios, pero en realidad no era la voluntad de Dios lo que quería hacer, era su propia voluntad. Así que es importante que nosotros comprendamos este tema de la voluntad de Dios, y el único que nos puede ayudar para comprender, hermanos, cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida es el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Así que busquemos al Espíritu de Dios. Dice el versículo, hermanos, para concluir el texto, dice: sino que el Espíritu mismo pide por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, hermanos, que el Espíritu Santo de Dios ruega y suplica por nosotros para que nosotros comprendamos y entendamos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Necesitamos el conocimiento de la voluntad de Dios, no lo que yo quiero hacer, sino lo que Dios quiere que yo haga. Así que busquemos la guianza del Espíritu de Dios continuamente y constantemente, hermanos, para que nosotros podamos descubrir la voluntad de Dios para nuestra vida. En estos tiempos estamos viviendo tiempos difíciles, y es tiempo, hermano, este es el tiempo donde nosotros debemos de acudir a nuestro Dios, buscando, hermano, la guianza del Espíritu Santo para nosotros poder descubrir la voluntad de Dios para nosotros. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Busquemos la voluntad del Señor siempre en nuestras vidas, hermanos. No nos olvidemos, hermanos, de que estamos todavía en el tiempo donde podemos clamar y podemos suplicar a nuestro Dios por estas cosas, hermanos. Hay una siguiente cosa que hace el Espíritu Santo de Dios en nosotros. No solamente nos guía, hermanos, en todo momento. No solamente Él nos enseña la verdad de Dios y nos transforma desde adentro hacia afuera, hermanos, y nos capacita para servir y obedecer al Señor. Y no solamente también nos ayuda a descubrir la voluntad de Dios para nuestras vidas, pero también, hermanos, el Espíritu Santo nos da
el deseo y la fortaleza para seguir el camino en que el Señor nos ha puesto a cada uno de nosotros. Él nos da la fortaleza, hermanos. Él nos da el deseo y la fortaleza para poder continuar por el camino que el Señor ha trazado para cada uno de todos nosotros. En la carta de Pablo a los Gálatas, vaya ahí por favor, Gálatas capítulo número 5. En el Nuevo Testamento donde estamos, hermanos, Gálatas capítulo número 5. Busquemos el versículo número 16. Gálatas 5, 16. Mire lo que dice ahí, hermanos. Versos 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. Esto es bien importante, hermanos. Nosotros necesitamos que el Espíritu de Dios nos dé el deseo y la fortaleza para seguir en el camino que el Señor ha trazado para cada uno de todos nosotros. Necesitamos que el Espíritu de Dios nos dé ese deseo. Por eso dice el texto, andad en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. No debemos de andar en nuestros propios deseos, sino de que nuestros deseos se apeguen al deseo de Dios. El verso 17 dice, porque la carne está contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Y estas cosas se oponen la una a la otra para que no hagáis lo que quisiereis. Nuestros deseos deben estar, hermanos, sometidos, rendidos al deseo de Dios. ¿Qué es lo que Dios desea para nosotros? Nosotros vamos a necesitar la fortaleza de Dios para poder seguir en el camino. Las luchas y las pruebas que van a venir a nuestra vida y algunas veces que ya estamos pasando por ellas, hermanos, van a necesitar de mucha fortaleza. ¿Cuántas veces a través de la vida cristiana no habremos querido arrojar, hermanos, como decimos por ahí, tirar la toalla? ¿Cuántas veces no habremos querido dejar el camino? Sin embargo, hermanos, aquí continuamos, seguimos adelante. La única respuesta a eso, hermanos, es que el Espíritu de Dios que está en nosotros nos ha enseñado y nos ha capacitado para que nosotros deseemos las cosas de Dios y no las nuestras. Tengamos un anhelo por las cosas de Dios y continuemos en el camino del Señor, sabiendo, hermanos, que este es el camino correcto por donde Dios quiere que caminemos. Algunas veces vemos muchas luchas y muchas pruebas que el cristiano tiene que atravesar y a veces aparentemente parece ser como que si Dios se haya olvidado de nosotros. Pero la verdad, hermanos, es que Dios sencillamente está probando, hermanos, nuestra vida delante de Él. Nos está probando para ver qué tanta fuerza y tanto poder hemos adquirido de Él, hermanos. Es ahí donde se nota. Es ahí donde nosotros echamos de ver qué es nuestro anhelo, cuáles son los anhelos que hemos tenido. El Señor Jesucristo dijo allá por el capítulo 6 del Evangelio según San Mateo, allá por el verso 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que todas las demás cosas vendrán por añadidura. Es importante, ¿qué es lo que nosotros deseamos? ¿Qué es lo que más deseamos? ¿Deseamos las bendiciones de Dios? ¿Deseamos servir a nuestro Dios? ¿Deseamos nosotros caminar por el camino que el Señor ha trazado para nuestras vidas? ¿Qué es lo que deseamos? Y de la única manera que nosotros podemos ser capacitados, hermanos, y tener ese deseo y la fortaleza de hacerlo es mediante el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios que está en nosotros nos ayuda para que nosotros podamos desear continuamente, hermanos, hacer la voluntad de nuestro Dios. Él debe ser nuestro anhelo, Él debe ser nuestro pensamiento. Él debe ser, hermanos, todo lo que encierra nuestra vida, lo que nosotros somos y lo que nosotros pensamos y lo que nosotros hacemos, todo debe ser el Señor Jesucristo en nuestra vida. Gracias a Dios. Por eso Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por mí. Gracias a Dios, hermanos, por las palabras que nos ayudan, hermanos, para entender que el Espíritu Santo de Dios está dispuesto a ayudarnos, a llevarnos, hermanos, a darnos ese deseo y ese poder para continuar en el camino. La vida cristiana nunca ha sido fácil y creo que nunca será fácil. Una y otra vez el Señor nos advirtió.
Y Pablo el apóstol también nos advertía, hermanos, cuando él decía: si alguno quiere vivir piadosamente, padecerá persecución. Va a estar difícil el camino, vamos a tener pruebas y luchas, va a haber crítica y oposición. Todas esas cosas estarán atravesadas en nuestra vida, mas sin embargo Dios, el Espíritu Santo que está en nosotros, nos dará el deseo para que podamos fortalecernos y cruzar toda lucha, toda prueba que venga a nuestra vida y poder llegar hasta el final. Gracias a Dios, hermanos, en esta tarde sabemos que Dios a través de su Espíritu ha estado con nosotros día tras día, cada momento. Recuerdo las palabras del Señor que le dijo a sus discípulos: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es su promesa, la promesa del Espíritu Santo de Dios que está en nosotros todos los días hasta el fin del mundo, es decir, hasta el fin de nuestra existencia. Gracias a Dios por su presencia, hermanos. Gracias a Dios. Entonces podemos concluir y podemos decir, hermanos, que seguir al Señor Jesucristo, esta debe ser, hermanos, la sensación más grande de nuestra vida, el anhelo más hermoso y más grande que debemos tener en nosotros, sabiendo que lo seguimos por medio del Espíritu Santo de nuestro Dios. ¿Sabía usted? Hoy en día, hermanos, poco se habla acerca del Espíritu Santo, poco se menciona al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo de Dios es el que ha permanecido con nosotros. Él está ahí para fortalecernos. Y quiero que sepa, hermano, que en esas áreas y en esos tiempos, partes de lucha, donde más lo necesitamos, nosotros necesitamos contar con el Espíritu Santo de Dios. Él es el que nos consuela en nuestras tribulaciones. Él es el que nos redarguye de todo pecado. Él es el que nos guía a toda verdad, hermanos. Él es, hermanos, el que está con nosotros para consolarnos, para guiarnos, para fortalecernos. Así que gracias a Dios por el Espíritu que Dios ha dejado en nuestras vidas. Sometamos nuestras vidas a la guianza del Espíritu Santo de nuestro Dios. Dejemos que Él controle, hermanos, todo lo que somos, todo lo que hacemos y aún lo que pensamos. Dejemos que el Espíritu Santo de Dios esté en nosotros. Cuando esto logremos hacer, hermanos, mire lo que sucederá. Aquí mismo en Gálatas capítulo número 5, el versículo 19 dice: más manifiestas son las obras de la carne, lo que desea el hombre sin Cristo, lo que desea el hombre sin Dios, sin el control del Espíritu Santo, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Toda la gente que está sin Cristo, sin la guianza del Espíritu Santo, son los que se desbocan, hermanos, en estas cosas que ya mencioné. El versículo 22 dice: mas el fruto del Espíritu es... Cuando el Espíritu de Dios está controlando nuestras vidas, esto es lo que sucede. El fruto del Espíritu es caridad, amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay quien se oponga a ninguna de estas cosas, hermanos, porque el Espíritu de Dios que está en nosotros nos fortalece y nos capacita para poder nosotros tener todo esto en nuestra vida. Porque los que son de Cristo, dice el verso 24, han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. No seamos codiciosos de vanagloria, irritándonos los unos a los otros, envidiándonos los unos a los otros. Termina diciendo el capítulo 5, hermanos. Qué interesante es entonces, dejemos que el Espíritu Santo de Dios controle nuestras vidas. Sigamos fielmente las pisadas de nuestro Maestro. El Espíritu Santo nos estará guiando para que nosotros caminemos en todo aquello que nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús nos mandó por hacer, hermanos. Él ya nos dejó un ejemplo para que nosotros siguiéramos sus pisadas, dice la Biblia. Así que caminemos y hagamos conforme el Espíritu de Dios nos está guiando para hacer. Gracias a Dios por la enseñanza de su palabra.
Creemos que su palabra, hermanos, es ese ungüento fresco que refresca nuestras almas. Creemos que su palabra es el alimento que nuestras almas necesitan. Pero su palabra también es la luz que se enciende para que nosotros podamos ver en el camino. Gracias a Dios, porque la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos la revela para que entendamos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Vamos a concluir en esta noche, hermanos, con una oración. Pidamos al Espíritu Santo que siga guiando nuestras vidas en nuestros días, hermanos. Gracias te damos, Señor, esta noche por tu palabra. Gracias por cada uno de los textos que hemos leído. Creemos que esta es tu palabra y creemos que esta es la manera que tú tienes para mostrarnos cómo es que tu Espíritu, Padre, está guiándonos continuamente, enseñándonos las cosas, preparándonos para el servicio y dándonos, Señor, el entusiasmo de continuar adelante. Gracias, Señor, por ello. Gracias, bendito Dios, para que por cada una de las cosas que nos han sucedido en la vida, por las pruebas y las diferentes cosas, Señor, que han venido contrarias a nuestra vida, porque cada una de ellas nos ha mostrado, Señor, que tú nunca nos has dejado, que siempre has estado ahí. Padre, gracias por cuidarnos, por guardarnos en tu preciosa mano. Pido por cada familia que ha escuchado el mensaje de esta noche. Gracias por cada uno de los que en este día atienden a tu voz, al llamado que tú haces, Señor, de poder nosotros depositar nuestras vidas en tus manos y permitir que el Espíritu Santo nos guíe, nos consuele y nos ayude para seguir adelante. Bendice a cada uno de mis hermanos. Gracias por cada uno de ellos. Padre, ruego también por aquellos que sabemos que están enfermos, por los hermanos y hermanas que están luchando, Señor, con la enfermedad. Pedimos para que tú, como el médico por excelencia, estés ahí al lado de su cama y toca sus cuerpos, Señor. Sánales, Padre, sé el médico sanador de cada uno de ellos. Trae la medicina de lo alto, Señor, que sane a los enfermos y los levante de sus camas para honra y gloria de tu santo nombre. Mi Dios, gracias por esta oportunidad. Sé con cada uno de todos nosotros. Ayúdanos a seguir tu voluntad, a hacer lo que a ti te agrada y no lo nuestro. Gracias por todo, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.